Marvel Comics, o simplemente Marvel, es una empresa que ha dado grandes momentos a millones de niños, adolescentes y adultos en el mundo, con personajes como Spider-Man, el Capitán América, el imponente y poderoso Hulk, por supuesto los X-Men y el Papa Juan Pablo II. Esto es Chilangos Retro en Chilangos y Chinos. Drop it. 5 pesos le valen los chicles. Juan Pablo II es una de las figuras más controversiales de los últimos 100 años. Independientemente de lo que pienses de él, lo que es un hecho es que su vida fue más que interesante. Y así lo pensó Marvel en 1982, cuando lanzó este cómic que tengo aquí. Este cómic es La vida del Papa Juan Pablo II. Esta es la edición mexicana, creada por Novedades Editores y lanzada ese mismo año. El guión corrió a cargo de Steve Grant, quien en ese momento hacía guiones para el cómic The Punisher, que todo el mundo lo conoce, y los dibujos fueron de John Tartaglioni, que hacía Daredevil. Sin duda alguna se trata de un cómic que llama la atención, porque no se trata de una publicación moralista o que intente sumar al catolicismo a la gente. No trata de cooptar, no trata de hacer proselitismo religioso. Se hizo con motivo de una presunta visita que Juan Pablo II iba a hacer a México. Quiero decir, esta versión mexicana del cómic. La historia se narra desde la perspectiva de un periodista no religioso, que es el personaje que te narra toda la vida de Juan Pablo II. Es muy importante esto porque le da un matiz bastante interesante. De por sí la vida de Juan Pablo II, como lo dijimos antes, es muy llamativa. Fue muy llamativa. Y bueno, el cómic comienza contextualizado en los Estados Unidos, pero más adelante empieza a contar la historia de Juan Pablo II, que fue algo importante y complicado. Todo lo que vivió, ya que estuvo metido en muchas de las etapas. Ahí está el copyright del cómic. En muchas de las etapas más trascendentales de la historia de la humanidad vividas durante el siglo XX. Ahí está pues parte de la infancia de Juan Pablo, ¿no? Cómo comenzó, o de Karol Wojtyla, cómo comenzó a interesarse por la vida religiosa, algunos capítulos de su infancia, de su adolescencia también, y tiene partes muy interesantes, en particular las que hacen alusión a pasajes de su vida, como fue la invasión de los nazis, del nacionalsocialismo y de la Unión Soviética a territorio polaco. Recordemos que él era polaco. Eso está narrado aquí, pero es muy interesante cómo lo hacen. Ahí se puede ver, por ejemplo, una caricatura de Hitler en la historieta, y de cómo fue el bombardeo de la Luftwaffe, o de la Fuerza Aérea alemana de ese tiempo, y cómo lo sufrió el joven o el futuro papa. Ahí se ven los aviones nuevamente. Es una parte muy importante que seguramente marcó la vida de este hombre, que a la larga se convertiría en el máximo líder de la Iglesia Católica. En general, este cómic busca concientizar históricamente a la gente sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta viñeta donde se ve lo que parece ser un templo destruido, y los sacerdotes dicen que era un lugar hermoso, y ahí podemos ver algo muy importante. Hace alusión a que la guerra terminó y Polonia quedó en manos de nuevos conquistadores, los soviéticos, quienes, recordemos que históricamente se les reconoce como los liberadores de Polonia, pero la realidad es que ellos se enquistaron el poder en Polonia una vez que derrotaron a los alemanes. Los soviéticos se quedaron muchísimos años ahí, en vez de regresarle el gobierno polaco a las autoridades del gobierno en el exilio, que había sido expulsado previamente por ambos, Alemania y la Unión Soviética. Y bueno, después de la guerra, la Unión Soviética se queda ahí. El cómic lo denuncia, y es algo muy importante y muy interesante.
Bueno, sobre lo que acabo de decir hay un pasaje histórico muy importante, que es el descubrimiento del bosque de Katyn en Rusia. Ahí se encontró una fosa clandestina donde había 8,000 cadáveres correspondientes a oficiales polacos que en la primera intervención soviética y alemana en territorio polaco en 1939 habían sido arrestados o tomados como prisioneros de guerra y aparecen muertos años después. En ese momento Alemania denuncia el hallazgo, indica que había encontrado estos cadáveres ahí y culpa a la Unión Soviética de eso, pero la Unión Soviética lo niega, la comunidad internacional acepta esa negativa de Stalin y finalmente años después, cuando ya gobernaba Gorbachov en el último periodo de la Unión Soviética, se desclasifican los documentos relativos a esa matanza y resulta que fueron los comunistas, fueron los soviéticos quienes asesinaron a esos 8,000 oficiales polacos. A pesar de eso hay polacos defendiendo el comunismo hoy en día. Entonces de eso es lo que trata esta parte del cómic, donde denuncia pues que Polonia salió de una dictadura para entrar en otra. El resto del cómic describe diferentes facetas. Lejos de hacer proselitismo por el Papa, describe su biografía y su lado humano. Y termina con el atentado del 13 de mayo del 81, cuando Mehmet Ali Akka le dispara al Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, en un atentado que fue una nota mundial. Y bueno, más o menos ahí termina esta historia, termina este cómic que en 1982 fue un bestseller muy importante. Vendió muchísimos ejemplares, vendió millones de copias de hecho en los Estados Unidos y en otros países porque se tradujo, tuvo el aval de la Iglesia Católica y bueno, como lo pueden ver, ese mismo año ya estaba en los kioscos aquí en México, como lo podemos constatar con este ejemplar que tengo aquí en las manos de Novedades Editores. Termina con el Papa en la plaza de San Pedro siendo ovacionado y festejado por todos los que siguen a la Iglesia Católica. Podemos ver aquí esta imagen épica de Juan Pablo II saliendo al balcón en la plaza de San Pedro, y aquí la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, el que todavía no era santo en ese momento, Juan Diego. Y aquí está también la Virgen de Guadalupe al reverso. Sin duda alguna es un producto que mucha gente desconoce. Es un producto cuya existencia prácticamente está en el olvido. Hay incluso poco material en la red. Hay algunos artículos que hablan de él, pero no son muchos. Espero que les haya sido muy interesante esto. La verdad a mí me lo fue en cuanto este cómic cayó en mis manos. Me pareció muy interesante. Independientemente de la religión que profesen, o si son ateos, o si son lo que sean. Yo creo que es un tema muy importante el hacer mención de que Marvel Comics en esa época, antes de que fuera de Disney, antes de todo eso, se dio a la tarea de lanzar este cómic tan extraño, tan singular, basado en la figura de Juan Pablo II. Esto fue Chilangos Retro en Chilangos y Chidos. Drop it. 5 pesos le valen los chicles.